Bueno, después agradezco a todos los que nos han acompañado de verdad en este trayecto que si fuera un bosque parecería como si un avión hubiera atravesado y caído en medio, dejando un desastre. El ver todos estos reyes que han participado, de los que hemos leído, que han sido vidas en su momento dado hasta parecidas, algunas de ellas en cómo nos podemos alejar de Dios, cómo podemos distanciarnos de Él, cómo podemos pecar contra Él. Pero de verdad es muy, muy fuerte. Yo sé que no solo para mí, sino para muchos de nosotros, el cómo adoraban a otros dioses, cómo hacían sacrificios, cómo violaban el templo, cómo el de ayer hasta saqueó el templo de Dios para pagar un tributo. Y hoy, en la genealogía de Jesucristo, llega un personaje, una persona, un rey, que se convierte en un remanso de verdad para nosotros, el ver lo que Dios hizo con él y lo que él hizo con Dios. Vamos a ir a nuestro texto después, pero voy a leer la genealogía como lo hemos hecho en cada capítulo. Dice Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth de Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, quien constantemente es una referencia hecha por Dios de lo que era un rey escogido por él. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, de quien hablamos ayer, que fue de verdad un ejemplo de lo que no debemos hacer. Y Acaz a Ezequías. Y hoy, de verdad, hoy yo les ruego que abran su corazón, abran su entendimiento. No estoy seguro si vamos a tener este estudio en 2 o en 3 series, porque es el rey de quien más se habla después de David, pero en el libro de Reyes es el que más se menciona y afortunadamente es una historia maravillosa. Es Segunda de Crónicas 29, 1. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, muy joven, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Ezequías, de verdad, se van a sorprender. Su nombre significa fortalecido de Dios. Y vamos a saber por qué sucedió esto. Dice el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hemos platicado siempre que cuando Dios empieza a hablar de nosotros, es increíble que se va a referir de alguna forma. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo? Cuquila. Cuquila. A ver, doña Cuquila, Dios tiene una opinión de usted y cuando Dios hable de usted, va a decir, bueno, Cuquila era y hacía, y Paloma, y Rocío, y Tavo, y Mireya, hacían delante de mí esto, lo otro y aquello. Dios tiene una opinión de nosotros. Es hermoso saber y preguntarnos qué opinión tiene, pero también lo más interesante es preguntarnos cómo estamos construyendo esa imagen nosotros a los ojos de Dios. Para Dios, dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ya hemos explicado varias veces que se usa el término padre, aunque no sea el padre inmediato, era una tradición de usarse, ¿no? Versículo 3.
En el primer año de su reinado, es decir, inmediatamente, en el mes primero, o sea, arrancando él su puesto, dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Quienes escucharon el estudio de ayer, el templo estaba no solamente estaba destruido, había sido saqueado. Habían quitado todo el oro para pagar tributo a otro rey. Y fue vergonzoso porque fue un modelo que, si quienes hemos leído los primeros 5 libros de la Biblia, nos damos cuenta de que fue construido con aspectos que Dios había dicho que se hicieran a Moisés, y después en el templo David y Salomón, David juntó el material y Salomón lo construyó de una forma majestuosa. Y dice el versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La base de todo lo que Ezequías iba a hacer tenía que ver con Dios. Restauró el templo, y si se acuerdan, los únicos encargados de trabajar en el templo eran los levitas y los sacerdotes. Y lo primero que fue decirles, levitas, levántense, vamos a trabajar. Si reyes anteriores no los pusieron a trabajar, yo sí los voy a poner a trabajar. ¿Por qué? Porque los voy a honrar y les voy a dar su puesto, el puesto que Dios les dio. Por eso dice, levantaos, santificaos ahora. Y santificad la casa de Jehová. No puedes santificar algo de Dios si no te santificas tú primero. No puedes hacer algo para Dios si estás mal con Dios. No, yo ahorita voy a agarrar con los hermanos y les voy a lavar su carro con ese jabón que me acabo de robar. Al fin me sobró. O soy grosero con mi esposo, soy grosera con mi esposo, pero a la hermana, mira, viene para acá, échese un taquito, comadre, véngase, mire, porque yo sé que usted tiene necesidad de un taquito. No podemos hacer las cosas de Dios si estamos mal con Dios. Eso es abominación. Por eso les dice, primero santifíquense ustedes para hacer las cosas santas. ¿Quieres hacer las cosas de Dios? Está bien con Dios. No hay otra forma. Y sacad del santuario la inmundicia. Y es interesante. Santifíquense ustedes, santifíquense la casa de Dios, pero ¿cómo la van a santificar? Sacando la inmundicia. Y la inmundicia a los ojos de Dios, y es la inmundicia que es inmundicia a los ojos de Dios. No dice el rey, a mí me gustaría que estuviera esto así y esto asá. No. Lo que es inmundo para Dios, sáquenlo. Ustedes saben qué es. Eran los levitas que habían puesto imágenes, habían entrado otras personas que no tenían que haber entrado, era un lugar ya desolado, entonces era un lugar abandonado. Versículo 6, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Me encanta porque vean lo que dicen. La razón es porque nuestros padres, no excluye al suyo, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Es decir, nosotros empecemos a hacer lo bueno. Continúa diciendo, porque le dejaron, es decir, regresemos nosotros. Y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. ¿Saben qué? Devolvamos el rostro a nosotros. Y por último, y le volvieron las espaldas. Cuando en el Antiguo Testamento volteaban las espaldas era tremendo, porque era una forma de, todo se hacía de frente al templo, todo de frente al templo, todo de frente al templo. Voltear y darle la espalda era completamente la idolatría hacia otras cosas que no fueran Dios. Entonces cuando dice le volvieron las espaldas, era que ya no ya dejaron de tener intenciones hacia Dios.
Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Quienes sepan, las lámparas Dios les había dicho que no se iban a apagar nunca. No quemaron incienso. Fíjense qué curioso, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que hizo el otro, su padre? Hizo todo lo contrario. Puso incienso en todos los árboles. Pero aquí está diciendo que no quemaron incienso. ¿No parece una contradicción? ¿Y será una contradicción? ¿Tabo? ¿Dónde está la contradicción entonces? ¿Estará mintiendo aquí entonces? ¿Cuál es el problema? Está diciendo, dejó de haber incienso donde Dios quería que hubiera incienso. Dios ordenó que era en el templo. Mi padre lo puso en todos los árboles. Entonces, si vamos a hacer las cosas de Dios, las tenemos que hacer como Él dice. No, es que yo pienso que sí puede ser mejor, pero si va en contra de lo que Dios dice, no va a funcionar. Y Dios no lo va a avalar. Es que yo creo que, creo que manejándolo de esta forma la situación se puede lograr. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que se haga de otra forma. Hagámoslo de la forma de Dios. Es que esto se me hace más correcto a tus ojos, no a los ojos de Dios. Y dice, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Se acuerdan que todo lo hacían en los lugares altos? Por tanto, se podría traducir, es por esto que la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación. En hebreo significa afrenta, significa vejación. ¿Y por qué vejación? ¿Se acuerdan cómo tomaron en el estudio de ayer, cómo a cientos de miles, a cientos de personas los sacaron desnudos y los llevaron de una ciudad a otra desnudos? Los estaban avergonzando. ¿Por qué? Porque Dios se había separado. Y la execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Qué padre que le está diciendo el rey a la gente de Levita, le estaba diciendo, no es lo que yo me imagino, no es lo que yo creo. Volteen y véanlo, está a la vista. Porque dice, como veis vosotros con vuestros ojos. Cuando Dios empieza a quitarnos las bendiciones y a nosotros empezamos a alejar de Dios, pues se nota, se nota en el desconsuelo, en la desconsolación, se nos nota como la ausencia de Dios, y no hablo de prosperidad, hablo de que se nos nota perfectamente que no estamos bien con Dios. Versículo 9, y he aquí, nuestros padres han caído a espada, cosa que fue cierta, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ezequías? Algo muy sencillo, se llama exposición de motivos. Le estaba diciendo, Tavo, para acá, Tavo, para ver de la cara, por favor. Le estaba diciendo una narrativa, decirle, así está la situación ahorita, todo eso que les cuento es como estamos, y se debe a todo esto que hicieron nuestros padres. No vale la pena seguir así. Sirvamos al Señor, corrijamos el templo, corrijamos el rumbo, regresemos a Dios. Y fue hermoso porque no les estaba diciendo, yo creo que las cosas están mal por esto. No, les dice, vejaciones, fueron llevados, esto, pasó lo otro, pasó aquello, por haberse alejado de Dios. Y todo era evidente. Versículo 9, y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, y nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros
el ardor de su ira. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Si se acuerdan, casi todos los pactos tenían su origen en Dios. Era Dios el que decía, haré pacto contigo, haré pacto contigo, haré pacto contigo. Este hombre agarra y dice, no, yo voy a hacer un pacto con Dios. ¿Se acuerdan qué significa la palabra pacto? ¿Te acuerdas de todo? ¿Pero qué significa pacto? Cortar una res en dos partes. Pacto es cortar a la mitad, cortar algo a la mitad. Eso es un pacto. Ese es el significado. ¿La mitad tú, la mitad yo? No, cortarlo a la mitad. El pacto es, vamos a cortar algo a la mitad. ¿Cómo eran los pactos en aquel entonces? Agarraban un animal, lo partían a la mitad, lo abrían y pasaban las dos personas por el medio del cuerpo. Las dos personas que hacen el pacto. Y la intención era decir, al que no cumpla el pacto, que le pase lo que a este animal. Por eso era el ritual. Quien no cumple el pacto, lo que pasó a este animal, que le pase a él. Por eso la palabra pacto no es su significado, sino la traducción es partido por la mitad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí Ezequías? Voy a hacer un pacto con Dios, donde si no se cumple, que me quite la vida. Imagínense un pueblo que escucha que su rey dice eso. Yo quiero un presidente así. Yo quiero un presidente así. Ahora pues, yo he determinado, me encanta, ¿no? Me encanta, dice. Yo he determinado, en hebreo se refiere directamente al corazón. Es decir, yo he determinado con todo mi corazón hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Fíjense qué curioso. Hoy en día las iglesias están llenas de gente que le piden, pues hacen pacto con Dios para ver qué les da. Y aquí este hombre dice, no, a mí lo que me interesa es que Dios retire su ira de nosotros. No quiero prosperidad. Señor, ya no estemos enojados con este pueblo, sabiendo, y lo que él decía me encanta, porque él dice, fue una cosa de nuestros padres, estamos siendo maldecidos porque tenemos la ira de Dios. Señor, yo voy a hacer pacto contigo para que, pero ¿qué es lo que primero dice? Pone las reglas de, vamos a empezar a adorar. Hijos míos, versículo 11, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿A quién le está hablando? A los levitas todavía. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasías, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Cot, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abid, y Azarías, hijo de Jalalel, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén de Joá. De los hijos de Elisafán, Simri y Yeiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Enán, Jehiel y Semiei, de los hijos de Jedutún, Samanías y Uziel. Estos, los que acabamos de mencionar, reunieron a sus hermanos y les santificaron. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Dios, la casa de Jehová. Vean qué hermoso. Les dice, santifíquense. Pasa lista, unos dicen que sí. Estos reúnen a sus hermanos, obedecen al rey, se santifican, entran al templo para santificarlo.
Hay que meter esa niña para santificarla, para hacer un pacto con ella. Estos reunieron a sus hermanos y los santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey. Pero vean qué hermoso. Al mandamiento del rey y, entre paréntesis sería, y los mandamientos, las palabras de Jehová. Es decir, sí, rey, te hago caso porque lo que me estás pidiendo está en la ley de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es que yo oí un estudio donde hay que hacer algo. Y me gustó el estudio, pero no lo corroboramos con la Biblia. Y tenemos siempre que corroborarlo. A ver si lo que dice el que está hablando está en la Biblia. Lo que hicieron los levitas fue eso. Sí, rey, te escucho. Sí, rey, te obedezco. Y te obedezco porque está en los mandamientos y en la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. Esa es una obligación de ustedes y mía. Cada vez que aprendemos algo, verificar que sean las palabras de Dios. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Es decir, le metieron prioridad y urgencia. ¿Por qué estoy leyendo todos estos detallitos? Bueno, porque a diferencia de los reyes anteriores, si se acuerdan, estaban centrados en algo, que eran 2 cosas. En construir más los templos, las ciudades, y en fortalecer sus ejércitos. Este rey ha hecho todo lo opuesto a ellos. Él se ha centrado, él tomó el poder y lo primero que hizo es restablecer su relación con Dios, él y su pueblo. Mientras todos los anteriores se preocupaban por cómo pelear, por cómo ser más grandes, por cómo ser más fuertes, él se preocupaba por cómo ser más santo, cómo tener más agradado a Dios, cómo estar bien con Dios. Y algo que me fascina de él es que no era egoísta. Él invitaba a las personas indicadas para hacer la cosa que él sabía. Él podía haber entrado a limpiar el templo, sí, pero era pecado. Sabía que eran nomás los levitas. Entonces dijo, bueno, busquemos a quien Dios asignó para esas tareas. Me fascina entender cómo hasta ahorita el hombre no ha hecho nada, no se ha preocupado por la cuestión política, por la cuestión social. Recuerden que siempre había enemigos, siempre había gente que estaba peleando. No ha sucedido aquí. Él solamente está centrado en una cosa. Y él lo dijo, ¿se acuerdan? ¿El pacto en qué consistía? En quitar la ira de Dios. Pero si quitas la ira de Dios, ¿qué significa entonces? ¿Qué es lo contrario a la ira? Que te vienen las bendiciones de Dios. O sea, Dios no es alguien que está estático. O sea, Dios no está Dios no está dándote amor y dándote odio al mismo tiempo. No está dando amor y provocando a ira. Si Dios está dando amor, se mueve en amor. Si está disciplinándote, te va a disciplinar con amor. Si te va a bendecir, te va a bendecir con amor, pero también con justicia. Bueno, aquí lo que dice él, quitemos el enojo de Dios. Y Dios no es neutro. Si Dios no te está dando su ira, te está dando su amor. Y era lo que estaba buscando este hombre. Reconciliarse con Dios. Hacer las paces con Dios. Versículo 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto
y todos sus instrumentos y la mesa de propiciación con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, es decir, su papá, cuando reinaba. Y he aquí, están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, o sea, los levitas, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y los esparcieron por la sangre, los esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. ¿Recuerdan? Una vez les expliqué por qué ponían las manos sobre la cabeza del cordero. ¿Quién se acuerda? ¿Tavo? Para transmitir los pecados. No, para identificarse. O sea, al tocar al animal, Pablo, al poner la cabeza sobre el animal, estaban identificándose, es decir, sí, el que tenía que estar muerto soy yo. Entonces no era cuestión de traslado, era cuestión de identificación. Entonces, yo me identifico, que yo reconozco que el que tenía que estar ahí soy yo, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces esa era la intención, era un símbolo solamente. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y a la expiación, es decir, limpió todo el reino. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Ahí tengo un chiste, una pausa. Címbalos, salterios y arpas son instrumentos. Entonces una vez llegó un amigo a una iglesia carismática donde estaban brincando y bailando. Oye, hermano, pero pues, ¿por qué andas saltando tanto y brincando? Y pues en la Biblia dice, ¿cómo? Sí, dice, mire, con címbalos, con salterios y arpas, decía. Por pronunciar mal, ¿no? Pues, salterios, ¿no? No andes saltando, ¿no? Una saltada. Entonces, pues, según era bíblico él, ¿no? Pues ahí dice salterío, mira, estamos saltando todos. Conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. O sea, era un festejo porque estaban reconciliándose con Dios. Hay gente de verdad que hoy en día tú las ves y sigue lamentándose y quejándose y dice la Biblia, ya Dios te perdonó, vamos, lo que sigue, reconcíliate con Dios. Entonces, versículo 27, entonces 27, mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer,
Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Hasta ahorita, si se han dado cuenta, el propósito del por qué empezaron esto no se ha contaminado para nada. Empezaron para adorar a Dios y no han parado la fiesta, afortunadamente. Y era una fiesta de adoración. Entonces, versículo 30, el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asafat vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Es decir, nadie quedó fuera de la adoración a Dios. 31. Y respondiendo Ezequías, dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Generosos de corazón, en hebreo, significa generosidad mayor, ¿no? O sea, con todo tu ser, ¿no? Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos. Y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra, hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Me fascina que dice que los sacerdotes eran pocos y no bastaba para desarrollar a los holocaustos. De verdad, qué hermoso que en esta casa algún día haya 100 personas, o en otro lugar 200 personas, que nos falte gente para adorar a Dios, que nos falte gente para que sumemos y le demos gloria a Dios y digamos, y no lo digo por el número, lo digo verdaderos adoradores, no hablo de grupo, de que ahora somos 500, no, de verdad que así como estamos adorando nosotros, haya gente adorando más, porque Dios merece todo un ejército de adoradores. Versículo 30. Así pues hubo abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio a la casa de Jehová. Ahora sí, después de ese gran evento, de esa gran fiesta, se restablece el servicio de la casa de Jehová. Servicio que nunca debió haberse interrumpido. Servicio que nunca debió haberse interrumpido. 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo. ¿Hace cuánto que en México el país no está contento con su rey, con su presidente? ¿Hace cuánto que el presidente no está orgulloso de su país, honrándolos? A ver si le pueden cambiar los juguetes por unos menos ruidosos, por favor. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo. A ver, pues ¿que no fue Ezequías el que los organizó? Pero él hizo el pacto con ¿Y a quién le dio la gloria? A Dios. ¿A quién le dio el reconocimiento? A Dios. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo. Porque la cosa fue hecha rápidamente. Que así sea lo que hagamos para Dios.
rápidamente. 31. Envió después Ezequías por todo Israel. Esta parte de verdad es conmovedora. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés. Recuerden que eran otras tribus hermanas de Israel. Son 12 tribus. Y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Cuando estamos bien con Dios, cuando queremos hacer las cosas para Dios, lo único que no tenemos es egoísmo. Y queremos ser partícipes a otros de las bendiciones de Dios. Cuando nos bendice Dios con algo y no reconocemos que es de Dios, somos egoístas y no compartimos. No compartimos nuestro tiempo, no compartimos nuestros bienes, no compartimos nuestra alegría, nuestro gozo, porque ni siquiera hablo de bienes materiales, hablo de tiempo. Cuando estás bien con Dios, invitas a los demás. Mira, ven a ver mi gozo. Voy a contar algo bien bonito y lo voy a decir, y de verdad, que esto sea para la gloria de Dios. Lo voy a contar sin permiso de mi esposa, pero ni modo. Hace poco nos visitó a este estudio. Bueno, no voy a decir nombres para no quitar la gloria. Hace poco fue mi esposa a algún lugar y le invitó a los estudios. Y ella vino a los estudios porque dijo, yo conozco a alguien que va a ese grupo que ha cambiado muchísimo. Y eso me hace ir. Porque yo he visto la mano de Dios en ella. Y no voy a decir nombres para no quitarle la gloria a Dios. ¿Sí te acuerdas, no? Puso cara de que no. Qué preocupación. Es que veo a todos cambiar. Cuando te cortaste el cabello. Ah, sí. Ya. Entonces fue bien bonito porque dijo, alguien que yo conozco ha cambiado muchísimo. Y veo la mano de Dios en ella. Y por el testimonio de esa persona vino aquí. Y ayer iba a venir, pero salió de la ciudad. Entonces, de verdad, gloria a Dios por ambas, porque empiezan a dar testimonio. Entonces, ¿por qué? Porque su vida la invitaba a decir, yo quiero hacer lo que está haciendo esa mujer. Y así me salía el nombre. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Cuando tú compartes de Dios, pues compartes porque estás contento con Él. Háganlo como Ezequías. Viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua de Dios de Israel. Y el rey habita, fíjense qué bonito, celebrar la Pascua de Dios de Israel, ¿no? Hoy las iglesias se invitan, ven, mira qué buenos estudios estábamos dando, qué grupo tan maravilloso somos, y tenemos sonido y luces y parecen show más que iglesias hoy en día. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Y el rey había tomado consejo, y era el rey, no ocupaba pedir consejo. Cuando estás bien con Dios, eres humilde. Ni siquiera busca. Él pidió consejo para ver cómo vamos a hacer para celebrar las cosas de Dios, ¿no? Me encanta. Versículo 3. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado. ¿Cómo? Al modo que está escrito. Lo que dijimos hace rato, podemos hacer las cosas de Dios a la manera de nosotros. Y dicen, ¿sabe qué? Ahorita sí estamos celebrándola como Dios lo dejó escrito. Fueron pues correos, y esto es lo que me encantó, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá,
como el rey lo había mandado, y decían, la carta decía, hijos de Israel, vean lo que dice, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Qué bonito que un hermano un día te diga, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. ¿O quieres ir a verlo? Vuélvete a Jehová. Vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios, Mireya. Deja de estar viendo allá. Si algún día alguien les dice, oye, yo creo que estás mal, Tavo, por esto, por aquello, que siempre sea la respuesta, primera opción, Dios me lo está diciendo. ¿No? A lo mejor la persona podrá estar equivocada, pero siempre demos ese espacio a Dios donde a lo mejor Dios en su amor nos está mandando a alguien a corregirnos. Dice, y fue lo que hizo con Israel. Volveos a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado en la mano de los reyes de Asiria. La Biblia en Apocalipsis también habla de que hay un remanente de Dios, ¿no? Versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros lo veis. Miren, ¿qué actitud del rey de reconciliación? No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. ¿Quién sabe qué es la cerviz? Cuando dice que son de dura cerviz, ¿qué significará? Cerviz, perdón. Sí, perdón, de dura cerviz. Bueno, yo entendí salterío ahí. Entonces. No, perdón. ¿Pero qué implica decir que eres de dura cerviz? Que no se inclinan. Cuando dice que es de dura cerviz es que no agachan la cabeza. Y recuerden que la actitud... Ay, sí, no sé, hermana. Ahí googleelo. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Dios, a Jehová, perdón, y venid a su santuario. Si se dan cuenta, dice, someteos a Jehová y venid a su santuario. Y ese es el asunto. Una forma de someterte a Dios es venir a su santidad, el cual ha santificado el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Lo primero que hizo él fue en Judá, en su área, hacer las paces con Dios, y empezó a ensancharlo, invitando a los demás, diciendo, lo que sucedió aquí, háganlo allá. O sea, hagan las paces allá. Ese es un liderazgo de verdad, aquel que busca que estés bien con Dios. Versículo 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que nos tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a Él. Nunca me cansaré de decirles, nunca me cansaré de repetirles, la decisión para estar bien con Dios parte de uno. Dios es clemente y misericordioso cuando volteamos a Él. Pero si nosotros no buscamos al Señor, si esa decisión no la tomamos nosotros, no es que a Dios no le interesemos, es que Dios nos dio esa responsabilidad de buscarle. Si no le buscas,
si no vas a Él, si no clamas a Él, Dios te hace responsable por no haber clamado a Él, porque Él siempre está ahí. Yo una vez oí erróneamente a una persona que lo dijo en una entrevista, decía: es que si tú no clamas a Dios, si tú no buscas a Dios, le atas las manos. Cosa más terrible nunca había oído. No, Dios está ahí y Dios te está dando su misericordia, te está dando su paciencia, su longanimidad, su gracia, para que tú lo busques a Él. Y aún así, aún en esa situación, Dios está a través del Espíritu Santo buscando a la gente, atrayendo a la gente, para que la gente venga al arrepentimiento y la gente endurece su corazón. Yo les decía ayer en el estudio que el hombre no puede hacer nada por su salvación, pero sí tiene la maldita facultad de rechazar a Dios. Ya se espantaron dos aquí a la derecha. Repito, tienen la maldita facultad de rechazar a Dios. Es lo peor que puedes hacer. No puedes hacer nada para ser salvo, pero sí puedes hacer todo para rechazarlo. Esa es la libertad que Dios nos dio. ¿Por qué le digo la maldita facultad? Porque no le puedo llamar bendita. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, y como Adelita y Tabo, mas se reían y burlaban de ellos. Esta es palabra de Dios, aquí apareció. Es que estaban riendo unos hermanos ahorita. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, dice. O sea, les llega el animal. Miren, venga, ya estamos haciendo, hagamos la paz con Dios, todo esto. Y dice, mas se reían y burlaban de ellos. Ojalá y de verdad también se burlen de ustedes. Si se burlan de ustedes, es que están hablando de Dios. ¿Hace cuánto no se burlan de ustedes? ¿Hace cuánto no dicen, ay, sí, sí, estás loca, o loco, ¿no? No, que de verdad compartamos la gloria de Dios y que la gente se burle de nosotros, porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque el evangelio, ¿qué es, Tabo? Es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Para el mundo. Entonces, claro, la gente no puede entender cómo una Mireya que tiene un hijo con discapacidad está con gozo, como una Laura está gozándose en el Señor, orando a Dios, en paz, como un don Eliseo que tiene su discapacidad. ¿Cómo pueden estar en paz cuando todo el mundo está en turbulencia y la gente no tiene discapacidad y está vuelta loca? Y como una Esperanza voltea y tiene esperanza, Esmeralda igual, y empiezas a darte cuenta que Dios es maravilloso bajo una situación donde lo regular y lo normal es que, ¿por qué no estás enojado? ¿Por qué no estás preocupado? ¿Por qué no estás molesto con Dios? Y la Biblia te dice, porque el evangelio es locura, porque yo soy un Dios de paz. Y estos amigos de Zabulón y Manasés se reían y burlaban. Con todo eso, algunos hombres de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey, de los príncipes y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. En Judá también, versículo 12, estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Qué bonito, ¿no? Versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron en el torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos
a la casa de Jehová. Me fascina, ¿no? Se empezó a hacer un efecto dominó y Dios iba trayendo remanentes, de poco en poco gente que le adorara. 16. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Ahí les habla. No es cierto. Y por eso los levitas sacrificaban, no estábamos, dice, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se había purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Cuál era la diferencia entre estos hombres y los que se burlaron? Que estos no sabían cómo era. No entendían. Y el rey Ezequías dice: Jehová es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Tal vez no entendieron, vieron que no lo hicieron de mala intención, y dijo Dios: vete al corazón, Señor. Buscar a Jehová, versículo 19, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías, ¿y qué hizo? Sanó al pueblo. ¿Qué fue lo que dijo? Hasta ahí nos vamos a quedar hoy. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que estaba diciendo en otras palabras? Está diciendo: mira, Señor, yo creo que ellos no entendieron que no era así. Tú eres bueno, juzga en base a su corazón. Porque a lo mejor si quieren hacer tu voluntad, están haciendo lo que tú pides, pero no lo están haciendo como tú lo pides. Juzga su corazón. Y en base al corazón dijo Dios: está bien. Yo me quiero quedar hasta aquí porque hacía mucho que no veíamos un estudio donde el centro fuera Dios, el foco fuera Dios, no hubiera nada más importante que la adoración a Dios. Y créanme, pueden leerla si gustan en su casa, para mañana continuamos, pero se van a sorprender al ver cómo quienes adoran a Dios, Dios tiene planes específicos para ellos. Una cosa es que estudies a Dios, otra cosa es que vengas a estudios, otra cosa es que demos estudios. Dios busca verdaderos adoradores. ¿Se acuerdan cómo dijo Jesucristo? Porque los verdaderos adoradores adoran a Dios ¿cómo? Vivo. Pues ¿qué leen? En la Torá dice: porque los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Palabras de Jesucristo. ¿Quieres adorar a Dios? Es en espíritu. No es viniendo a los estudios, no es haciendo prácticas, no es haciendo lo bueno, es en espíritu y en verdad. Y más adelante dice Jesucristo: tu palabra es verdad. Fuera de su palabra no hay forma de adorar a Dios. Que vengas a estudios bíblicos es maravilloso, que hagas cosas para los hermanos es maravilloso, que ayudes a los demás es maravilloso, pero eso no te convierte en un adorador. Eso te convierte en un cristiano que vienes a compartir tiempo con tus hermanos para crecer, para aprender, para edificarlos y para edificar. Pero un adorador es en la intimidad con Dios, donde nadie te ve, donde estás tú sola y tú solo, y sabes perfectamente que Dios mira mi corazón, te necesito, guíame, guárdame, pero sobre todo enséñame a través de tu palabra qué es lo que debo de hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida de Ezequías, que fue hasta este momento alguien que quería retirar tu ira de ellos,
que restableció la adoración, que restableció el templo, que animó a los levitas, que invitó a los demás a conocerte. No le importó que se burlara, no le importó nada. Y nos damos cuenta de que mientras los demás reyes hacían todo para tener fortificada la ciudad, él quería tener fortificada el alma. Él quería tener fortificada la relación contigo. A él no le interesaba tener la ciudad cercada si tú estabas fuera de la ciudad. Él primero te trajo de vuelta a la ciudad y entonces ahora sí, lo que sea es lo que sea que hagamos en adelante ya no es tan importante. Tú ya estabas fuera de Israel. Él te trajo de regreso. Te pedimos que cada uno de nosotros te traiga de regreso a la armonía de su vida, a la paz contigo, a la verdad contigo, que se enamoren de ti, que nos enamoremos de tal forma que nos demos cuenta que separados de ti, nada podemos hacer. Te pido que mis hermanos les des entendimiento junto conmigo, que crezcamos de tal forma que seamos adoradores, que preparemos todo nuestro corazón, todo nuestro templo del Espíritu, de nuestro cuerpo, para que tu Espíritu Santo en santidad nos lleve a adorarte y a orarte de tal forma que tú puedas agradarte, como esta oración donde dijo, Dios es bueno. Y a ese Dios bueno le damos gracias. Amén.